Hola mis hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarles en esta hora, sabiendo que estamos pasando por dificultades a nivel del mundo, a nivel global. Lo que acaba de pasar este miércoles pasado también estremeció, ha sacudido la seguridad, ¿no?, en diferentes dimensiones, por lo que ha ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos. Anyway, de todas maneras estamos aquí presentes con la finalidad de empezar a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar de una manera cristocéntrica la profecía bíblica, especialmente un punto importantísimo. Antes de comenzar, hermanos queridos, a hablar de este punto importantísimo, vamos a elevar una plegaria para que sea el Espíritu Santo, para que sea el Señor quien nos dé la instrucción, quien nos guíe para comprender mejor su palabra, lo que Él ha inspirado a los profetas, y que nos lleve a los pies de Jesús y permita que a través de su palabra el Espíritu Santo pueda, como espada aguda de dos filos, pueda penetrar nuestro corazón, transformarnos a su imagen. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, Señor, llegando al fin de semana, te damos gracias a pesar de tantas dificultades que solo tú conoces, pero te damos gracias, Señor, que nos tienes aquí. Todavía no se ha apagado nuestra voz, todavía nuestro ánimo sigue en pie, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos presentar tu palabra. Ábrenos el entendimiento, abre el entendimiento para tus hijos en esta hora, que puedan comprender, que puedan darse cuenta de la importancia, Señor, de estudiar los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos que van a ser sacudidos de diferentes direcciones en estos últimos tiempos. Prepáranos, Señor, en esta hora. Te rogamos de todo corazón en el nombre maravilloso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, yo nací en un hogar adventista. Soy adventista de tercera generación desde mis abuelos. Pero ustedes saben, cuando uno es criado en un hogar adventista, uno siempre crece, cuestiona. Cuando va creciendo, uno va madurando y se va dando cuenta de algunas cosas. Y siempre las amistades, los amigos del mundo especialmente, lo comienzan a llevar por otros caminos. Yo me acuerdo cuando fui a la iglesia adventista por una experiencia que me pasó, que ya les conté. Comencé a ir a la iglesia adventista. Tuve que vencer muchas cosas, vencer muchos obstáculos. Uno de ellos era que yo tenía la cabeza rapada completamente. Estaba de moda en aquel entonces por los bailes que se hacían del breakdance. Tenía la cabeza rapada. Yo usaba un gorro especial que estaba en la moda en aquel entonces. Y cuando tuve que ir a la iglesia adventista el sábado, me di cuenta de que no podía entrar con gorro a la iglesia. Imagínense, yo tenía 16 años. Fue algo complicado para un muchacho de 16 años que las chicas lo miren, los demás. Siempre uno se preocupa de su autoestima, de cómo está presentable. Y yo no tenía ropa de vestir como para ir a la iglesia. Fui con lo mejor que tenía, pero tenía que quitarme el gorro. Tenía una gorrita blanca de corduroy. Me quité por encima del prejuicio y así pelado entré a la iglesia. Gracias a Dios estaban en campaña. Y hubo un hermano muy maravilloso que se acercó a mí y me dice: joven, estamos teniendo una campaña todas las noches, les vamos a regalar una Biblia a aquellos que siguen el curso, es un curso de la fe de Jesús, etc. Me invitó cordialmente y nos hicimos amigos con él. Fue mi primer amigo dentro de la iglesia. Yo en aquel entonces estudiaba inglés en el Instituto Peruano Norteamericano de mi ciudad, ahí en el norte de mi país. Y yo me acuerdo que veía a un muchacho que lo conocía ya en el instituto, que tomaba, que era un muchacho pues mundano. Era uno del montón de los demás muchachos. Y cuando yo llego a la iglesia adventista, me acuerdo, esa mañana fuimos al baño y me encuentro con él y le digo: ¿que tú eres adventista? Le digo. Y él me miró medio sonrojado, me dice: sí, bueno, sí, vengo a la iglesia adventista. Y era adventista, también un adventista de nacimiento, que había estado perdido en el mundo. Yo había dejado esa vida y vine a la iglesia. Él no la había dejado, no había dejado de asistir a la iglesia. Él continuaba yendo a la iglesia, pero por esas cosas que pasan, estaba todavía en los hábitos del mundo. Nos hicimos muy buenos amigos y créanme que él se entregó a Cristo completamente. Él era bautizado y hasta hoy él mantiene una fe férrea
en los caminos del Señor. Me acuerdo que estudiábamos profecías con él. Estoy hablando antes de que yo vaya a estudiar teología, estoy hablando cuando yo tenía 17 años. Nos hicimos muy buenos amigos, yo me bauticé en aquel entonces. Tengo también otro amigo que encontré en la iglesia con quienes crecimos de pequeños, de niños, de 4 o 5 años. Crecimos en la iglesia adventista. Yo me separé, como les dije, en mi juventud. Me hice rebelde, no quise ir más cuando tenía 14, 15 años. Dios me asustó, siempre digo Dios me asustó porque casi me matan. Y una pandilla casi me mata, y yo reflexioné en mi vida y me vine a los caminos del Señor. Comencé a asistir a la iglesia. Este otro muchacho, lo encontré allí también, me contaba muchas cosas y él todavía continuaba yendo a los bailes, estaba en el mundo prácticamente, no dejaba de ir a la iglesia adventista. Y tal vez me estoy dirigiendo a alguien que está así en esta hora, que está en la iglesia, va a la iglesia los sábados, pero todavía está en el mundo. Que Dios pueda tener misericordia y te pueda hacer recapacitar y puedas volver a los caminos de Dios. A este segundo muchacho, amigo mío, que habíamos crecido en la iglesia desde muy pequeños, de los 3, 4 años, nos conocimos en la iglesia, en las secciones de cuna, y continuamos en la clase de amiguitos. Me acuerdo que lo encontré ahí, les estaba diciendo que él iba a bailes todavía. Entonces, al ir relacionándonos poco a poco, él fue entrando en lo que es el valor de nuestras doctrinas, el valor de ser un adventista del séptimo día. Yo acababa de abrazar esa fe, acababa de ya por mí mismo descubrir las verdades a través del estudio de la Biblia, y estaba fascinado. Y este muchacho recapacitó, ya era bautizado, hijo de padres adventistas, recapacitó, se entregó a Jesús, nos hicimos muy buenos amigos y él decidió ir a estudiar teología. Hoy es un pastor, es pastor de una asociación, es ministerial de una asociación allá en mi país. Después seguí sus pasos yo, y me fui a estudiar teología después que él se graduó antes que yo. Y créanme, hermanos, que me da mucha satisfacción, porque ustedes no se imaginan cuán importante, a veces nosotros como adventistas no nos damos cuenta cuán importante es nuestra doctrina, cuán importante, cuán peculiares, singulares somos nosotros, y Dios nos ha llamado para iluminar a un mundo que está en tinieblas. Y nosotros a veces nos hemos olvidado de ese llamado santo, de ese llamado único y exclusivo que Dios nos tiene. El Señor nos ha dado una verdad maravillosa que ni siquiera se las dio a los profetas en el pasado. Nos ha dejado a nosotros una verdad maravillosa. Y de eso quiero hablarte. Cuando yo me entregué a Jesús y me bauticé allá por el año 85, yo fui a estudiar enfermería cuando terminé mi secundaria. Tenía otros planes. Créanme, hermanos queridos, que comencé a compartir la fe, lo que estaba descubriendo en aquella campaña en esa iglesia todas las noches, y estudiaba acerca de la ley, de la gracia, de los mandamientos, del sábado, el estado de los muertos. Yo estaba maravillado, era demasiado para mí en aquel entonces. Y créanme que yo lo compartí, hermanos, con todos. Subí al bus, en el colectivo donde iba. Yo compartía, andaba dando estudios bíblicos por todas partes, las verdades frescas que habían empapado mi alma. Estaba feliz. Yo era un muchacho de 16 años. Cuando comencé a estudiar enfermería, yo ya tenía 17, hermanos, y compartí ahí con los alumnos, con los profesores. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Me vino el golpe duro, el golpe fuerte, el knockdown, el noqueo, hermanos. Yo estaba compartiendo la fe, y dentro del grupo de las chicas que estudiaban enfermería había una muchacha. Ella era hija de un pastor nazareno, de la iglesia nazarena más grande de mi ciudad. Yo no la conocía. La conocía que era una compañera allí, pero yo no sabía sus antecedentes, que ella era hija de un pastor nazareno. Un día estábamos conversando y yo comencé a platicar, y todos los demás me escuchaban, las demás muchachas y los muchachos. Por esas cosas comenzamos a conversar con ella, y ya sonó la campana y ya tocó la hora de salida. Eran como las 6 de la tarde y salimos del instituto y comenzamos a caminar. Y yo seguí conversando con ella sobre la fe, sobre los puntos, porque nos agarramos sobre la ley. Ella no me podía convencer, y no se dejaba convencer por este servidor, porque tenía mucha argumentación. Como ustedes ya conocen, el adventista tiene mucha argumentación. El adventista tiene base bíblica abundante, hermanos, que hay que ser demasiado duro para no aceptar la base bíblica que tiene el adventista.
No lo digo porque yo sea adventista, sino porque en realidad es así, hermanos. No hay otra iglesia que tenga más fundamento bíblico que un adventista. El adventista es pura Biblia, pura Biblia. Todo lo que enseñamos es Biblia. Ella no podía y estaba molestándose y nosotros caminamos, yo la acompañé hasta su casa porque no había manera de terminar la conversación. Y yo me voy acercando y ella me dice, bueno, yo vivo aquí, me dice, y era la iglesia nazarena y su papá ellos vivían allí, atrás había una casa grande y ella vivía ahí. Y yo le digo, yo no sabía, me dice, mi papá es el pastor aquí de la iglesia nazarena. Wow, ahí me puse a temblar porque yo era nuevo en mi fe, hermanos. Aún así, en mi sencillez, en el conocimiento sencillo de la palabra, ella no podía refutarme con la Biblia. Pero llegó el punto en que ella se molestó y me dijo así, tú no sabes, me dice, ustedes están equivocados los adventistas, porque uno de sus líderes principales, uno de sus grandes pastores, uno de sus grandes teólogos, ha apostatado y ha dicho que ustedes tienen una doctrina errada, una doctrina equivocada y antibíblica. Y me dijo así. Yo no sabía, por supuesto, de quién estaba hablando ella. Me dice, así que tú mejor rectifícate, porque tus mismos pastores han renunciado a la fe adventista, que es una fe errada, me dice. Rectifícate. Así que te dejo con eso porque yo me voy. Se fue molesta. Y yo me fui, hermanos, y le pregunté a mi mamá. Ella no lo sabía, por supuesto. Solamente mi mamá me dijo, yo te recomiendo este libro, hijo. Lee El Gran Conflicto. Yo agarré el libro Gran Conflicto por primera vez en mi vida y comencé a estudiarlo, hermanos. Era página tras página, página tras página, cayendo a los pies de Jesús con lágrimas, descubriendo los horrores que hizo la iglesia madre con los fieles cristianos a lo largo de la historia y de cómo se fue despertando la luz y Dios fue trayendo la luz. Ustedes conocen. Y el conflicto de los siglos, con la Biblia en la mano y el conflicto de los siglos, me fui confirmando en la verdad. Hermanos queridos, esta muchacha, hija del pastor nazareno, estaba hablando de Desmond Ford, del doctor australiano Desmond Ford. Desmond Ford cuestionó, allá por la década del 70, cuestionó, arguyó, desmenuzó, entre comillas digo desmenuzar, uno de los pilares, si no es el pilar más importante de la iglesia adventista, que si quitamos ese pilar se desmorona la fe adventista. Me refiero a la doctrina del santuario. Desmond Ford siguió preparando obreros aquí en la Universidad del Sur de California, preparando obreros con sus ideas, con sus ideologías. Y es por eso, hermanos queridos, se hizo demasiado daño a muchos cientos de pastores y teólogos que fueron absorbiendo las ideologías de Desmond Ford, de que no existe un santuario en el cielo, de que 1844 es una farsa. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo nos defendemos? Yo les quiero decir, yo sé que hay muchos hermanos que conocen la palabra de Dios, conocen el espíritu de profecía, pero yo quiero, a través de este video, yo sé que ustedes han estudiado, conocen, y los que no han estudiado también se sumen al estudio de esta hora. Yo voy a comenzar una serie en esto, no sé cuántos videos me va a tomar, pero hoy estamos comenzando. Vamos a empezar a estudiar la importancia con la Biblia. No vamos a usar el espíritu de profecía, porque mi intención es que usted tenga la base en la Biblia. Mi deseo es que usted conozca la Biblia, porque usted, cuando tenga que defender la verdad, no va a usar usted el espíritu de profecía. Usted va a usar solamente la Biblia. ¿Ok? El espíritu de profecía es para nosotros, como adventistas, para conocer más a fondo, más al detalle y empaparnos, llevarnos a los pies de Cristo para transformarnos y prepararnos para el cielo. Pero cuando usted tenga que defender la verdad ante el mundo, al mundo secular, ante el mundo agnóstico, escéptico, incrédulo, usted tiene que usar la Biblia, solamente la Biblia. Y vamos a comenzar, hermanos, mostrando que el juicio investigador o el juicio preadvenimiento, antes de la segunda venida de Cristo, es la única doctrina adventista. Es la única doctrina adventista que no tiene ninguna otra iglesia en el mundo, ninguna iglesia cristiana en el mundo. Los únicos
loquitos que tenemos esa doctrina somos los adventistas. ¿Y por qué digo loquitos? Porque no estamos locos, estamos basados en la palabra de Dios, pero para el mundo secular y para el mundo cristiano, nosotros somos los únicos loquitos que creemos que va a haber un juicio antes que Cristo venga. Incluso algunos adventistas, como Desmond Ford y últimamente Dale Rastlaff, son ex pastores adventistas, teólogos adventistas que han salido cuestionando la doctrina del juicio investigador, la doctrina del santuario, y cuestionando, por supuesto, a Elena de White. Hermanos queridos, vamos aquí poco a poco, paso a paso, vamos a ir pulverizando cada doctrina espuria que ha tratado de derrumbar el pilar de nuestra iglesia. Vamos a comenzar, hermanos, con el juicio investigador. ¿Realmente hay un juicio investigador? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo quiero que veamos aquí Hechos capítulo 13, versículo 31, dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Es presente, pasado o es futuro? No, juzgará. Eso está diciendo el apóstol en Hechos de los Apóstoles. Juzgará al mundo. Hay un día establecido que Dios va a juzgar al mundo. Esto es un texto conocido por los evangélicos y por los cristianos de otras denominaciones. Y dicen, sí, el día del juicio. Y ellos se refieren al día del juicio a la segunda venida de Cristo. Oh, cuando Cristo venga, es el día del juicio. ¿Será así? Vamos a leer otro pasaje. Hechos capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Félix se espantó. Pablo estaba hablando del juicio venidero. Va a venir un juicio. ¿No les parece algo conocido cuando Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado o está llegando? ¿Ok? O sea, hay un juicio futuro. Es obvio, la enseñanza cristiana de la Biblia nos dice que hay un juicio en el futuro. ¿Ok? No nos dice cuándo, pero en el futuro. Otro texto que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice así: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará. Hay un día del juicio. ¿Ok? Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Son textos que hablan del juicio en el futuro. No en el tiempo de Cristo, no en el pasado, sino para el futuro. Después que Cristo vino a esta tierra y ascendió al cielo, después de su resurrección, hay un juicio, va a haber un juicio, pero no nos dice la Biblia cuándo va a ser ese juicio. Se presume y se entiende que ese juicio va a ser con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que creen los cristianos. Pero nosotros vamos a demostrar con la Biblia, solamente con la Biblia, usando el principio de Martín Lutero, sola escritura, solo la Biblia. Vamos a demostrar que ese juicio tiene una fecha, que ese juicio es antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a demostrarlo aquí en el estudio de la palabra de Dios. Romanos 14, 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ok? Hebreos 10:30. Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice así: el Señor juzgará a su pueblo. Ahora ya limita un poco. Todos, y ahora limita. Dice, a su pueblo el Señor lo va a juzgar. Oh, mis hermanos, estos textos se refieren a un juicio. ¿Pero en qué tiempo se sitúa este juicio? ¿Está en el pasado? No, está en el futuro. Vamos a ver, hermanos queridos. Juan capítulo 12, versículo 31 dice así: ahora es el juicio de este mundo. Todos los textos que hemos leído hace un momento se refieren a un juicio después de Cristo, después que Jesús ascendió al cielo. Ahora hay un texto que alguien me puede estar preguntando y diciendo: pero pastor, aquí se habla de un juicio que sucedió en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario.
Y miren, ese texto está aquí en Juan 12:31. ¿Y qué diremos acerca del texto? Ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué vamos a decir? Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo ocurrió un juicio? Sí, ocurrió un juicio, hermanos. Porque Satanás fue expulsado para siempre en el momento en que Cristo murió. Él cayó como un rayo del cielo. Se dio un juicio, se emitió un juicio que él ya no podía subir a acusar a nosotros, a nuestros hermanos allá en el cielo. Él fue arrojado para siempre del cielo. Ya no tenía acceso, como lo vemos en el libro de Job, que él se iba a acusar a los hijos de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo fue arrojado para siempre. Ya no tuvo más acceso a ir al cielo. Ese es un tipo de juicio que ocurrió cuando Cristo murió. Por eso dice, ahora es el juicio de este mundo. Ocurrió un juicio, hermanos. Hubo también otros juicios, créanme. Hubo muchos juicios. Por ejemplo, el juicio después del pecado de Adán. Fueron arrojados del jardín del Edén. El juicio en el diluvio. Hubo un juicio, hermanos. Se condenó a muerte a los habitantes del mundo antediluviano, porque no quisieron entrar. Su escapatoria era entrar al arca, pero como no quisieron, el juicio les cayó encima y se los llevó a todos, murieron todos. En el tiempo de Sodoma y Gomorra también hubo un juicio, hubo condenación. Tuvieron la oportunidad de salir. Lot, el ángel le dijo a Lot, mira, anda, busca a todos los que tienes, familiares, amigos. Lot se fue, les tocó la puerta, les habló, los arengó para que salieran de Sodoma y Gomorra y no salieron. Y perecieron en el juicio. Era un juicio de destrucción y condenación por sus pecados. Y así hubo una serie de mini juicios en el Antiguo Testamento donde Dios actuaba directamente usando al ejército de Israel. Dios enviaba a su profeta, al profeta Samuel, estoy hablando de algunos reyes y algunos profetas. Dios enviaba, por ejemplo, a través del profeta Samuel, decía, ve y destruye todo lo que hay, sus niños, sus mujeres, sus animales, todo lo de ese pueblo, arrásalo con todo. Era un juicio, porque era una orden directa de Dios. Dios estaba usando al pueblo de Israel para ejercer su juicio sobre esos pecadores. De la misma manera, Dios usó naciones paganas para ejercer su juicio sobre su mismo pueblo. Dios usó a los asirios para destruir a los samaritanos, al Israel del norte, que estaba en su capital Samaria. En el año 722 fueron destruidos, fueron asimilados y llevados cautivos y esparcidos por el mundo de aquel entonces. Dios permitió y usó a los babilonios para traer juicio sobre Judá en el año 605 a.C. ¿Me explico? En los 3 cautiverios de babilonios. ¿Ok? Entonces Dios usó a naciones paganas incluso. ¿Nos dice allí que Ciro era su siervo? Dios usó, hermanos, a diferentes naciones paganas para ejercer sus juicios, para hacer su voluntad. Eran juicios, mini juicios le podríamos llamar. Pero estamos hablando de este juicio, hermanos, que va a ocurrir en el futuro. Un juicio final. Un juicio para su pueblo y para el mundo entero. Vamos a definir, ¿ok? ¿A qué tipo de juicio se refiere cuando Pablo dice, hermanos, que el Señor juzgará a su pueblo? Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a ver, hermanos, vamos a entender. Primero vamos a analizar, hermanos, Daniel capítulo 2. Hay una profecía que tú la conoces bien al revés del derecho. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que tenía 5 o 6 años, yo me acuerdo, claro, como si fuera el día de hoy, que mi padre tenía unas láminas, unos rollos grandes, a todo color, preciosos rollos, que me gustaría tenerlos hoy. Y él desenrollaba y ponía en una pizarrita, en un trípode, una pizarra, y él desenrollaba los, tiraba para atrás, los iba tirando para atrás y iban apareciendo las bestias de Daniel capítulo 2, la estatua, los metales, iba apareciendo el león con alas, el leopardo. Yo me acuerdo vívidamente de esas láminas. En ese tiempo se daba estudios bíblicos, les hablo, imagínense, del año 72, 75. Se daban estudios bíblicos usando esas láminas. Pero yo me acuerdo que eran profecías. Esa profecía de Daniel capítulo 2 es la base de todas las demás profecías que vienen, que van cayendo encima. El fundamento de las demás profecías es Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 es el fundamento del método historicista de interpretación bíblica, que solamente los adventistas hoy se han quedado usando. Solitos los adventistas nos hemos quedado usando el método historicista
o el método histórico de interpretación de las profecías. ¿Y qué es ese método? Es simplemente tomar la voz del profeta, lo que dijo el profeta en su tiempo, e ir chequeando el cumplimiento de lo que dijo ese profeta a lo largo de la historia, cómo se fue cumpliendo a lo largo de la historia. Eso es lo que pasó con Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 nos muestra a Daniel diciéndole lo que soñó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y qué significaba ese sueño. ¿Y qué soñó el rey de Babilonia? Él soñó una gran estatua, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de barro con hierro. Y después que contemplaba esa estatua, vio que desde el cielo una piedra, una roca enorme, que fue soltada no con mano humana, cayó del cielo e impactó en los pies y destruyó esa estatua, la desmenuzó, y esa roca se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Eso es lo que nos dice el sueño. Daniel le comienza a interpretar nuevamente. Después de decirle lo que soñó al rey Nabucodonosor, comienza a interpretar y le dice: mire, señor, la cabeza de oro eres tú. Miren el método historicista. Babilonia era la cabeza de oro. De ahí vendría el pecho de plata, un próximo reino, un reino inferior al oro, que era un reino de plata, el pecho de plata. Y luego vendría un tercer reino mundial, el vientre de bronce, y luego un cuarto reino mundial fuerte como el hierro, las piernas de hierro. Y luego ya no vendría un quinto imperio mundial, sino que vendrían varias naciones, varios reinos, los pies. Unas serían fuertes y otras serían débiles, el barro y el hierro. Y mientras estaban estos reyes queriendo unirse, Dios levantaría su reino eterno, que es la caída de la roca. Y cayó sobre sus pies y destruyó. Y ese es el reino de Dios que duraría para siempre. Esa fue la interpretación de Daniel. Está en Daniel capítulo 2. Ustedes la conocen, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que Daniel capítulo 2 nos habla de 4 reinos mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y ahí queda. Y luego vienen los reinos, los pequeños reinos que gobernarían hasta que caiga la roca, que era la segunda venida de Cristo. Pero acuérdense que esos pies tenían hierro. O sea, era la continuación de Roma, pero tenían barro, eran otro tipo de reinos, era una mezcla. Pero continuó, el metal del hierro continuó hasta que cayó la roca. Roma continuaría. De otra forma, continuaría hasta que caiga la roca, hasta que Cristo venga. Oh, ya vamos a ver por qué Roma continúa hasta el final. Entonces, hermanos queridos, esa profecía de Daniel capítulo 2 es la plataforma a las demás profecías. Es maravilloso, hermanos. Miren, y ustedes saben, hermanos queridos, que esta profecía es de Dios. En el versículo 10 del capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor, enojado, les pidió a sus astrólogos, a sus caldeos, a sus magos, adivinos, a los hombres de ciencia de aquel entonces que él tenía en su corte como consejeros, él les preguntó: díganme el sueño para yo saber si la interpretación que ustedes me dicen es correcta. ¿Y saben lo que dijeron esos hombres? No hay hombre sobre la tierra, exclamaron los caldeos, que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Así dice el versículo 10. Hermanos, ellos estaban en lo cierto. Por lo menos decían algo que era cierto. Que no hay nadie puede revelarle el sueño a usted, le dijeron a Nabucodonosor. Nadie puede. Esa es la incapacidad del hombre para saber el futuro. Esa es la imposibilidad de la mente humana o de cualquier ser humano que se ande haciendo alardes de que te puede leer la mano, puede fumar un cigarrillo y mediante el humo decirte lo que te pasa o lo que te va a pasar mañana, o a través de las cartas. Sin número de métodos que se han inventado hoy para tratar de decirte que hay algún ser humano o hay espíritus en el aire, espíritus en otras dimensiones que pueden decirnos el futuro. No, hermanos queridos, solo Dios puede mostrarnos el futuro. Tu mañana, mi mañana lo sabe Dios. Te estás preocupando por el mañana, te estás preocupando por lo que va a acontecer
a tu hijo, a tu hija, mañana, la próxima semana, el próximo año. Tu hija se acaba de casar, tal vez, mi querido amigo, y tú estás triste. ¿Qué va a pasar? ¿Será que ese esposo va a ser un esposo bueno, cariñoso, un hombre bueno, fiel? Te estás preguntando, yo no sé. O tal vez tú estás preguntándote, querida madre, ¿será que mi hija va a estudiar en la universidad? Ya se fue, ¿qué clase de amigas tendrá? Tal vez incurrirá en drogas. Oh, no lo sé, y le pides a Dios que cuide y proteja a tu hija que está estudiando en el college, lejos de tu casa. Yo no sé, pero Dios, Él sabe el futuro. Y está bien que le pidas a Él porque Él tiene el control de todo. No te preocupes por el mañana. Hermanos queridos, hoy muchos cristianos nos hemos detenido a estudiar cositas y especular qué va a pasar. Miren, hermanos queridos, lo que hoy está pasando en este momento en el mundo, mediante esta pandemia, inventada o no, pero sí es un virus real. Creado o no, sí es un virus real que está matando, quitando vidas, sí, y puede contagiarte a ti, a mí y a cualquier persona. Lo más importante es que nosotros, si seguimos las pautas del Señor, podemos estar protegidos y pasar ilesos y bien, hermanos queridos, este virus sin que nos haga daño. Eso es lo más importante. Y la otra cosa es que pueden haber especulaciones, hay muchas especulaciones, pueden haber muchas ideas pululando a nuestro alrededor, pero yo te digo una cosa, confía en el Señor, estudia para ver lo que Dios te dice en su palabra y no tengas miedo de esas cosas que pueden darte miedo, pero agárrate de la mano de Dios como si fuera el último y el único baluarte de qué tomar, agarrarlo frente a esta tormenta en la cual estamos viviendo en este momento y de la cual estamos siendo azotados. No sabemos si esto va a continuar aumentando, va a llevarnos a una crisis mundial, que ya estamos en crisis, pero va a llegar a un ahogamiento político, económico en el mundo y que va a desembocar en las leyes dominicales tan proclamadas y esperadas por muchos. Yo quiero que venga Jesús, pero lamentablemente tenemos que pasar por ese crisol de los tiempos finales que nos van a purificar para ir al cielo. Yo quiero que venga Jesús, pero sí, también tengo temor, porque soy ser humano, tengo hijos, hermanos queridos, y no quiero que mis hijos sufran. Sin embargo, yo quiero una patria mejor, que venga el Señor. Y si tenemos que pasar por dificultades y problemas, Dios nos va a cuidar y nos va a proteger si es que le hemos permitido que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Porque usted puede conocer teóricamente, pero si no se ha dejado transformar por el Espíritu Santo su vida, cayendo a los pies de Jesús cada día, el Señor no nos va a poder proteger, no nos va a poder proteger. Hermanos queridos, este capítulo 2 de Daniel es la base de las demás profecías. ¿Ok? Vemos allí, nuevamente, repasemos. El oro representaba a Babilonia, la plata Medo-Persia, el bronce Grecia, el hierro Roma, el hierro barro Europa, las naciones de Europa, y la piedra la segunda venida de Cristo. Ahora miren, queridos hermanos, ¿cuándo es el juicio investigador o el juicio preadvenimiento? ¿Cuándo? ¿Está en la Biblia? Vamos a verlo. Estamos viendo ahorita la base, Daniel capítulo 2. ¿Ok? Estamos viendo la base. El juicio va a ser después que Jesús ascendió al cielo. Jesús se fue al cielo y viene un juicio. Los apóstoles lo anunciaron. Dios juzgará a su pueblo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estaremos siendo juzgados, etcétera, etcétera. Pero no nos dice cuándo. Ahorita lo vamos a ver cuándo es, hermanos queridos. Daniel, capítulo 7, nos vuelve a hablar casi lo mismo que Daniel, capítulo 2. Pero con otras figuras. Ya no se nos presenta una estatua, se nos presenta, hermanos queridos, a 4 bestias enormes. Vamos a ver Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos habla de un león con alas. Yo no les voy a leer el texto porque no es mi afán explicar la profecía. En nuestra página web, en lahoraundécima.com, ustedes van a ver allí una serie de Daniel. Y allí el programa, el pastor Flores explica claramente las bestias con detenimiento, ilustrando. Él presenta todo el libro de Daniel allí. Es el conocimiento básico que ustedes deberían tener. Perfecto, yo lo he puesto allí porque es una bendición. Hemos seleccionado esos temas que son una bendición del canal Nuevo Tiempo. He puesto también una serie de Apocalipsis. Ustedes van a ver en nuestra página web,
lahoraundécima.com, ahí está, Apocalipsis. Cuando hay nuevos que les preguntan sobre Daniel, sobre Apocalipsis, hermanos, denle esas series, Daniel y Apocalipsis, para que ellos lo vean, conozcan, tengan un conocimiento general, básico sobre esos libros. Y encima de eso, ustedes van a empezar a explicarles todo lo que vamos a explicar aquí. ¿Ok? Por eso que yo ya no entro en detalles de Daniel capítulo 7, de las 4 bestias, que tú ya las conoces, porque ya están explicadas ahí en esas series de Daniel y Apocalipsis que hemos puesto en nuestra página web, lahoraundécima.com. ¿Ok? Pero Daniel 7 nos habla de 4 bestias. Ustedes ven un león con alas, que representa Babilonia, un oso con 3 costillas entre sus dientes, que camina así de un lado para otro. Ese es el oso, porque primero se representa Medo-Persia, el león es Babilonia, el oso es Medo-Persia. Los medos fueron más importantes que los persas al comienzo, por eso que el oso caminaba de un lado, porque era más fuerte en un lado. Luego los persas superaron a los medos, pero siempre hubo un lado más poderoso en ese imperio. Las 3 costillas entre sus dientes son los 3 territorios donde los medos persas ejercieron mayor poder, mayor hegemonía. Tenemos también viene el leopardo con 4 cabezas, 4 alas, que es el imperio griego, la rapidez de sus conquistas por Alejandro el Grande. 4 cabezas porque cuando Alejandro el Grande estaba en su mayor poder, murió, hermanos, y el imperio griego fue dividido en 4 poderes: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, 4 generales que se dividieron el imperio y gobernaron en diferentes direcciones. Ok, las 4 cabezas. Y nos presenta una bestia que ya es tan fea, tan horrenda, tan espantosa, que no se compara a ninguna de las bestias conocidas, pero es una bestia espantosa, terrible, scary beast, una bestia que asusta, que da miedo, que tiene 10 cuernos. Es el imperio romano. Daniel 7 nos presenta que tiene 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos sale un cuernito pequeñito que derrumba a 3, de esos 10 derrumba a 3, y ese cuernito pequeñito se hace poderoso y comienza a gobernar el mundo, pero es diferente de los demás cuernos. ¿Qué significa, hermanos? Lo que quiero ver es que, miren, es que ese cuernito, ustedes saben que es el poder papal, que se posesionó en Italia derrumbando a 3 cuernos, a 3 reinos bárbaros, y se posesionó desde el año 538 después de Cristo hasta 1798. Ese cuerno pequeño es Roma. Ahora, Daniel 7 nos dice que pasa algo después de ese cuerno pequeño. Pasa algo. Y a eso vamos. No vamos a entrar en detalles con las bestias, ni con el cuerno pequeño. No es el tema el cuerno pequeño. Lo que quiero es descubrir con ustedes, darles base, fundamento bíblico para ver que el juicio investigador, el juicio preadvenimiento, sucedió antes de la segunda venida de Cristo y comenzó en 1844. 1844, hermanos, es el cumpleaños de la Iglesia Adventista. Es el nacimiento de la Iglesia Adventista. Y si no sabemos qué pasó en nuestro nacimiento, de dónde venimos, estamos perdidos completamente. ¿Ok? El cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Más adelante se menciona nuevamente que el cuerno pequeño surge de la 4ª bestia, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, dice los versículos 20 al 21 de Daniel capítulo 7. Oh, mis hermanos. Ahora Daniel da la interpretación, dice, la 4ª bestia, los versículos 23 al 25 de capítulo 7 de Daniel, Daniel dice así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo.
Daniel 7, 23 al 25. En Daniel vimos que el hierro era el poder que surgiría después de Grecia, mis hermanos, y aunque cambió de forma, todavía tenía hierro hasta el final. Todavía era el mismo poder romano. En Daniel 7 teníamos a una bestia que representaba Babilonia, a otra bestia que representaba Medo-Persia, otra para Grecia y otra para Roma. El poder conocido como el cuerno pequeño era parte de la cuarta bestia que surgió después de Grecia, hermanos. Pero hacia el fin del tiempo pasa a la etapa del cuerno pequeño. ¿Ok? Lo importante aquí, hermanos queridos, es que en Daniel 7, al igual que en Daniel capítulo 2, haciendo una comparación, el poder que surge después de Grecia permanece hasta el fin del tiempo, aunque en una forma diferente. Y ese poder es Roma. Notamos que la cuarta bestia, hermanos, y el cuerno que surge de ella ocupan un lugar central en Daniel 7. Se dedica más tiempo a ellos que al resto de las bestias combinadas. Y se describe con mayor detalle el cuerno pequeño que cualquier otra bestia, incluso la cuarta bestia. Era espantosa, era terrible. Pero más que esa bestia espantosa, se describe al cuernito pequeño que surge y se vuelve poderoso, encumbrado, que tiene ojos como de hombre, habla grandes cosas y blasfemias, más poderoso que sus compañeros. Ese cuerno pequeño. Por varios siglos, mis hermanos queridos, los estudiosos de la Biblia han comprobado sin dejar lugar a dudas que el cuerno pequeño simboliza el poder papal y con toda razón se ajusta perfectamente. Nosotros, hermanos, los adventistas y la gran mayoría hemos entendido esta identificación y lo sabemos, ¿no es cierto? Sin entrar en detalles, sabemos que el cuerno pequeño es el papado. El cuerno pequeño sabemos que surgió de la Roma pagana. El papado también surgió de la Roma pagana. El cuerno pequeño, sabemos muy bien, surgió de entre las 10 tribus bárbaras que sucedieron al Imperio Romano pagano. El papado surgió entre las 10 tribus, sabemos eso, haciendo caer a 3 de ellas, como dice el versículo 24, a 3 de reyes derribará. También sabemos que el cuerno pequeño es diferente a los otros cuernos, e indudablemente el papado, un poder único en su clase, difería de las tribus bárbaras. Claro, hermanos, todos eran poderes políticos, pero el papado era religioso y político a la vez, era diferente. Sabemos también que el cuerno pequeño habría de ser más recio que los otros, y evidentemente el papado fue más poderoso que las tribus bárbaras, hermanos. Si no hubiera sido así, no podría haber derribado a estas 3 que estuvieron delante de él en Italia. El cuerno pequeño, hermanos, hablaría palabras contra el Altísimo. Las aseveraciones papales concernientes a la función y al poder del Papa son grandes cosas contra Dios, decía blasfemias. El cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y la historia nos muestra cómo el papado, hermanos queridos, guerreó contra los hijos de Dios, cómo los consumió, los llevó a la muerte. Este poder, hermanos, el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7. Sabemos todos, hermanos, cómo este poder cambió la ley, ¿no es cierto? Si vemos cualquier catecismo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta cómo la ley de Dios fue cambiada, cómo los 10 mandamientos de la Biblia fueron cambiados por este poder católico, poniendo unos mandamientos diferentes en el catecismo y dándolos a conocer al mundo entero mediante el catecismo. Y eso no está bien, ¿no es cierto? Este poder lo describe claramente. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en The Catholic Mirror del 23 de septiembre del 1893, el espejo católico. Dice: la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. Cambió. Y lo hizo, hermanos, porque tiene poder. Oh, mis hermanos, la señal definitiva de identificación, quizá la más importante, es que se da una profecía, hermanos, de tiempo concerniente a la actividad del papado. Los santos, hermanos, serían entregados en su mano. ¿Cuánto tiempo? Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, dice el versículo 25 de Daniel. O sea, 42 meses o 1260 años. En la descripción del cuerno pequeño, hermanos, encontramos la misma profecía apocalíptica de tiempo en el libro de Daniel. Tiempos, tiempos y medio tiempo. Es una frase conocida, hermanos, y muy reconocida por eruditos judíos y gentiles con el significado de 3 años y medio. Un tiempo es igual a un año,
Tiempo se refiere a 2 años y medio tiempo es la mitad de un año. En Apocalipsis 12 se hace referencia a este mismo periodo de tiempo y se iguala con 1260 días o años. Vamos, no es mi intención hacer un estudio sobre día por año, pero sabemos que un día es un año en la profecía. Daniel 7 señala entonces un periodo de tiempo, hermanos, del cuerno pequeño equivalente a 3 años y medio o 1260 días o años. Durante muchos años los adventistas, nosotros y otros teólogos han aplicado el principio de día por año a esta profecía. Yo no quiero entrar en discusión del principio de día por año hoy, hermanos, en este momento, pero más adelante vamos a explicar un poquito, vamos a tocar un poquito para explicar bien el principio de día por año que algunos por ahí están cuestionando. De todas maneras, si aplicamos el principio de día por año a los 1260 días, tendremos 1260 años claramente. ¿Y eso se ajusta al poderío papal? Claro, hermanos. Claro. En el año 1698, Drew Kressner, un estudioso británico de la Biblia que estudiaba las profecías de Daniel 7 y Apocalipsis, llegó a las siguientes conclusiones. Miren, en 1698 ya, antes que existiera algún adventista, este hombre, Kressner, decía, el cuerno pequeño de Daniel se refería al papado. El principio de día por año debe ser aplicado a estas profecías. Y algo de naturaleza drástica sucedería al papado alrededor del año 1800. Miren, hermanos, en el siglo ya XVIII se decía que algo iba a ocurrir. Al final de los 1260 años, algo le iba a ocurrir al papado. Y nosotros sabemos lo que le ocurrió en el año de 1798. O sea, lo que quiero es que ustedes se den cuenta que después del cuerno pequeño viene un juicio. Después de 1800 viene un juicio. Y eso es lo que Daniel 7 demuestra, que la Biblia demuestra, sin consultar con el espíritu de profecía, porque esto te va a servir para que tú defiendas la verdad con la Biblia, solo con la Biblia ante el mundo. Hermanos queridos, miren, algo iba a suceder, dice, por los años de 1800, después de 1800, y no estaba lejos de la verdad este teólogo Kressner. Él dijo en sus propias palabras, el tiempo de la bestia termina alrededor del año 1800. Casi acierta, porque el tiempo de la bestia terminó ¿cuándo? En 1798. Kressner estaba cerca de la verdad. Sabemos muy bien, hermanos, como adventistas, que en el año 538 después de Cristo, el último poder arriano, uno de los 3 cuernos derribados, fue expulsado de Roma, dándosele, hermanos, al papado la autoridad total sobre la ciudad. Exactamente 1260 años después, en 1798, el general francés Berthier tomó preso al Papa. Usted puede leer eso, hermanos. Eso es la historia. Usted lo puede leer. Todo adventista sabe eso. Drew Kressner, al aplicar las profecías al papado, predijo que algo le sucedería cerca del año 1800. Su predicción estaba cerca. Miren, hermanos, la razón por la que este Kressner pudo ser tan exacto es que el papado cumple esta profecía perfectamente. Por siglos los protestantes unánimemente, hermanos, aplicaron esta profecía al papado. Lutero, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, todos los reformadores durante los siguientes 3 siglos entendieron que el cuerno pequeño de Daniel 7 se refería al papado, hermanos queridos, no hay lugar a dudas. Aún antes de la Reforma, un erudito judío, hermanos, llamado Isaac Abravanel, después de estudiar Daniel 7, escribió él, he llegado a la conclusión privada de que el cuerno pequeño se refiere al dominio del papado. ¡Wow! Miren, hasta este momento hemos visto, hermanos, en orden cronológico a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Esta es la secuencia exacta de Daniel 7, como vemos ahí en el cuadro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Ahí vemos sus fechas exactas. Pero ¿qué viene después de Roma papal en la profecía? ¿Qué es lo que va a venir después? Abran los ojos. Miren lo que dice Daniel 7, versículos 8 al 14. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Miren, hermanos, aquí pay attention, presten atención. Estuve mirando, está hablando después del papado, después del cuerno pequeño. Cuando el cuerno pequeño está hablando grandes cosas, miren lo que viene después. O sea, ¿qué viene después del cuerno pequeño, después de 1800? Miren lo que viene. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas de la mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez. ¿Dónde se siente el juez? Se siente en un juicio. Un juicio sin juez no existe. El juez se sentó, dice el texto, y los libros fueron abiertos. ¿En base a qué te juzgan? En cualquier juzgado terrenal hay escritos, hay reporte policial. Lo primero que pregunta el juez, reporte policial, testigos, todo eso para, en base a esos testigos, a ese reporte policial, etcétera, él va a emitir un juicio si la persona es inocente o culpable. Este es el juicio después del papado, después del cuerno pequeño que termina en 1798, viene el juicio, hermanos queridos, el juicio investigador, el juicio preadvenimiento, porque sucede antes de la venida de Cristo y no sucede en esta tierra, sucede allá en el cielo. Se llama el juicio investigador o juicio preadvenimiento, que sucede después del año 1800, o sea, cuando termina el papado en 1798. Ok, de aquí vamos a ver en Daniel 8. En el próximo tema vamos a ver Daniel 8. ¿Cuándo comienza? Y cuando veamos Daniel 9. Lo que quiero es que ustedes tengan la certeza y puedan dar un estudio bíblico solamente con la Biblia sobre la doctrina principal de la iglesia adventista, el juicio investigador, el santuario. Amén. Hermanos queridos, después de este juicio, miren, se sentó el juez y los libros fueron abiertos y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Acuérdense de esta secuencia: papado, juicio investigador y el reino para los santos. El reino, el dominio eterno para los hijos de Dios. La caída de la piedra. El reino de Dios. ¿Ok? El versículo 8, hermanos, describe el poder del cuerno pequeño. ¿Qué viene inmediatamente después en los versículos 9 y 10? Vemos tronos que fueron puestos, vemos al anciano de días, a quien reconocemos que es Dios, vemos ríos de fuego, vemos millares de millares delante de él y finalmente, hermanos, el juez se sienta, los libros son abiertos. Esta escena, por supuesto, es la escena de un juicio en el cielo. En los versículos 8 hasta el 10 nuevamente, vamos a leerlos, los versículos 8 hasta el 10. Se trata de una escena de juicio divino. Y obviamente, considerando el contexto, hermanos queridos, este juicio ocurre en el cielo. ¿Y qué sucede después de esta escena de juicio celestial? ¿Qué sucede? El versículo 14 dice: Dios establece su reino, un reino que nunca pasará. ¿Cuándo es que finalmente establece Dios su reino? En ocasión de su segunda venida. O sea, miren la secuencia: papado, juicio y reino de Dios, segunda venida de Cristo. Observe este orden, hermanos, de los eventos en estos pocos versículos. Esta parte es elemental, es crucial, importantísima. Tenemos al cuerno pequeño, el que surge de la cuarta bestia, según las tres descripciones citadas. Luego una escena de juicio en el cielo y finalmente, ¿qué sucede? Dios establece su reino. Cuerno pequeño, juicio en el cielo, Dios establece su reino eterno. Eso está en los versículos, sale de la Biblia. No hay un invento adventista. Todo es de la Biblia. Hermanos, vayamos a los versículos 21 y 22 del capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer. Yo veía que este cuerno, el papado, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino de Dios. Ok. Miren la secuencia. El cuerno pequeño hace guerra contra los santos y los vence durante los 1260 años. Luego viene el juicio es dado a los santos del Altísimo.
y luego viene el tiempo en que los santos reciben el reino. Esa secuencia no la olvides, está en Daniel capítulo 7 bien clara. Papado, juicio investigador, segunda venida de Cristo, o sea, el reino de Dios para los santos. Este mismo orden sucede: cuerno pequeño, juicio y el reino de Dios. Esta secuencia es tan importante, hermanos, que la tenemos por tercera vez en el mismo capítulo. Lean los versículos 25 y 27 del capítulo 7 de Daniel. 3 veces se repite en el capítulo 7, como Dios diciendo a través de Daniel el profeta: hermanos, este juicio es tan importante y el mundo tiene que saber que hay un juicio, pero ese juicio no es cuando venga la venida de Cristo, sino ese juicio es antes. Hoy está pasando el juicio allá en el cielo. Miren, hermanos, la secuencia, versículos 25 al 27, por tercera vez la repite el profeta. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, dice el versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Ok? El juez. El cuerno pequeño está hablando palabras contra el Altísimo, piensa en cambiar la ley y serán entregados en su mano tiempo y medio tiempo, los 1260 años. Y luego de eso, que termina en 1798, se sienta el juez y se le quita su dominio para que sea destruido a la bestia, al papado, y arruinado hasta el fin. Y luego, ¿qué viene? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí está la secuencia nuevamente: papado, juicio investigador en el cielo, segunda venida de Cristo, el reino para los santos. Aquí tenemos una descripción, hermanos, del cuerno pequeño que termina con la primera profecía de tiempo en Daniel, lo que destaca una fase de la obra de este cuerno pequeño. Después del cuerno pequeño tenemos el juicio. Finalmente Dios establece su reino. Esta secuencia no la olviden: Roma papal, cuerno pequeño, juicio en el cielo y el reino de Dios establecido. Vayamos ahora a ver los dos capítulos. El capítulo 2, que es el fundamento de las demás profecías, que es la base donde se asientan las demás profecías de Daniel y de Apocalipsis. Daniel capítulo 2 y del capítulo 7. Miren la comparación. Daniel 2 nos habla de Babilonia. Daniel 7 nos habla de Babilonia, es el león con alas. Daniel 2 nos habla del pecho de plata, Medo-Persia. Daniel 7 nos habla del oso, las 3 costillas entre sus dientes, que es Medo-Persia. Daniel 2 nos habla de el vientre de bronce. Daniel 7 nos habla de el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que significa Grecia. Daniel 2 nos habla de la Roma pagana, que es las piernas de hierro. Daniel 7 nos habla de la Roma pagana, que es la bestia espantosa. Daniel 2 nos habla de la Roma papal, que son los dedos, el hierro de los pies. Daniel 7 nos habla de la Roma papal, que es el cuerno pequeño. Daniel 2 no nos habla del juicio en el cielo. Daniel 7 nos entroniza en el juicio en el cielo, el juicio divino. Y luego viene el reino de Dios en Daniel 2, que es la caída de la roca. Daniel 7 nos habla del reino de Dios, que se le da a los santos del Altísimo. ¿Ok? Vemos en este diagrama que todo lo que ocurre en Daniel 2 y Daniel 7 es cronológico. Se mueve a lo largo de una línea temporal, desde el pasado hasta el futuro. ¿Dónde es que este diagrama localiza el juicio en el cielo? Primero fue Babilonia, después de Babilonia fue Medo-Persia, después de Medo-Persia fue Grecia, después de Grecia fue Roma pagana y papal, después de la Roma pagana y papal viene el juicio en el cielo y últimamente, al final, Dios establece su reino. Viene en la secuencia, claramente en la Biblia. ¿Los adventistas estamos equivocados? ¿Será que Desmond Ford tenía la razón o este último pastor Del Rastlaff está hablando la verdad? No, hermanos. La Biblia. Y como nos dice Del Rastlaff, que nosotros somos juaínos, creemos en la mentira blanca. Es bien conocida esa expresión de ese libro, The White Lie, la mentira blanca. Y que nosotros somos puro Elena de White. No, hermanos. Usted no necesita ninguna cita, ningún libro de Elena de White para mostrar la verdad al mundo. La verdad está en la palabra de Dios. Todos los libros de la hermana White que tenemos que leerlos urgentemente son para nosotros y nos van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Sí, vamos a tener un mejor conocimiento. Aquí estamos viendo este punto bíblico solamente para dar estudios bíblicos sobre el juicio, que es la única doctrina verdadera que no tiene ninguna iglesia, pero que tiene la iglesia adventista. Es una doctrina singular, el juicio antes de la venida de Cristo.
Babilonia sucumbió, hermanos, allá en el año 539 a.C. Después de Babilonia, del año 539 vino Medo-Persia. Medo-Persia concluyó en el año 331 a.C. Después de Medo-Persia, después de 331 a.C., vino Grecia. Grecia concluyó en el 168 a.C. Después de Grecia, de 168 a.C., vino la Roma pagana y papal. El final de esa segunda fase de Roma terminó en el año 1798. O sea, Roma pagana terminó en el año 476 después de Cristo. La Roma papal terminó en 1798. Y después de la Roma papal viene, ¿qué viene? Juicio en el cielo, hermanos queridos. Viene el juicio, está claro. Y después del juicio viene la segunda venida de Cristo, donde Dios viene a otorgar el galardón, vida eterna a los redimidos y la muerte a los impíos. ¿Ok? ¿Cómo Dios va a entregar el galardón sin antes haber hecho un juicio, mis amigos? Es imposible. Es imposible que muera una persona y se vaya al cielo inmediatamente, sin juicio, sin nada. No, hermanos. Cuando Cristo venga va a venir a darnos vida eterna. Va a venir a resucitar a sus fieles. ¿Por qué los va a resucitar? ¿Cómo sabe Dios quién es fiel y quién no? Porque se hizo un juicio ya. No es que Dios haga el juicio por él. Dios hace el juicio, hermanos, por los testigos que son los ángeles y los habitantes del universo. Ellos necesitan conocer qué está pasando, quién se debe salvar y quién no. Los ángeles están deseosos de saber si tú eres digno de ir al cielo o no. Oh, mi hermano. Lean nuevamente la secuencia y repito: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, juicio en el cielo y el reino de Dios. Ese es el énfasis y eso es lo que tenemos que entender y vamos a ir viendo en el próximo tema, hermanos queridos. Los ángeles, ese juicio que Dios hace antes que Él venga, no es por Dios, porque Dios no sabe. Dios sabe quién se va a salvar. Dios sabe quién va a ir al cielo y quién no debe ir. Yo te pregunto, ¿los ángeles lo saben? Hermanos, los ángeles son los más preocupados en saber si tú y yo estamos listos para ir al cielo. Los ángeles quieren saber si tú o yo vamos a malograr el cielo nuevamente, vamos a malograr el reino de Dios, vamos a poner semilla de cizaña en el cielo, intrigas, dudas, sospechas. Oh, hermanos, ellos quieren cerciorarse de que tú estás limpio, de que yo estoy limpio y que soy digno y que eres digno de ir a ser sus roommates, sus housemates, sus compañeros de habitación o sus cohabitantes del cielo. Claro, ellos quieren estar seguros. Te voy a poner un ejemplo. Si tú ves que alguien llega a tu casa, toca la puerta. Tú eres una madre de 2 hijas preciosas, una de 6 años y otra de 8. Y viene este hombre, toca la puerta de tu casa. Tú abres la puerta y este hombre te dice: mire, señora, yo acabo de salir de prisión, fui condenado por 10 años, por violación, por abuso de menores. Pero yo ya no soy así, yo ya cambié. Yo quiero un trabajo, mire, no tengo que comer, ¿me puede dar usted un cuartito para vivir aquí en su casa? ¿Me puede dar comidita, por favor? Yo voy a trabajar para usted, le voy a cortar el pasto, le voy a hacer los mandados, las compras. Yo le quiero ayudar, pero deme una oportunidad. Yo no soy así. Se pone a llorar este señor. Y usted está ahí temblando en la puerta y el señor llorando. Yo ya no soy así. Créame. Yo no más miro a una niña ni a un niño. Ya no más soy así. Yo soy nuevo. He nacido de nuevo. He cambiado. ¿Usted lo dejaría entrar? Dígame, señora. ¿Usted lo dejaría entrar a ese hombre para que viva en su casa, coma en su mesa, juegue con sus hijas? ¿Usted dejaría entrar a ese hombre? Ay, usted dirá, pero está llorando, me está pidiendo perdón. Pero ¿cómo sabe usted que ha cambiado? ¿Cómo sabe que no es el mismo? ¿Cómo sabe si su pensamiento? Usted no lo sabe. Dios sí lo sabe, pero usted no lo sabe. Dios sí sabe si ese hombre ha cambiado realmente y te diría, déjalo entrar porque ese hombre ha cambiado. Pero tú no lo sabes. Usted no lo sabe, hermana, amigo, amiga. ¿Usted dejaría vivir en su casa a ese hombre? Simplemente porque le lloró, simplemente porque le dijo, ya no soy así. Hermanos, esas son nuestras obras las que demuestran. Usted por lo menos le diría a ese hombre, son las obras las que demuestran si hemos cambiado o no. Usted le diría a ese hombre, yo creo, lo más dable es decirle, mire señor,
Usted va a vivir allá en un cuarto aquí afuera de mi casa. No va a entrar a mi casa todavía. Le voy a dar 2 meses o 6 meses para que me demuestre usted que ha cambiado. Durante esos 6 meses yo lo voy a observar, voy a tener cámaras ahí. Usted va a vivir allí, va a tener contacto con los niños. Y si yo veo una sola señal de que usted todavía tiene malas intenciones o su mirada, usted se me va. Por lo menos 6 meses. ¿No es cierto? Para que este hombre, este ex abusador de menores, demuestre que ha cambiado. 6 meses o 1 año tal vez, no sé. Eso está haciendo Dios. Nos ha dado, ¿cuánto tiempo nos ha dado de gracia? ¿A ti te ha dado cuántos años tienes? Yo tengo 51. Dios me ha dado 51 años. Me está dando hasta hoy para yo demostrarle a los ángeles que puedo vivir en el cielo, que soy capaz de tener la bondad del cielo, de amar a mi prójimo, de no sentir celos, orgullo, vanidad, irritación, impaciencia, mundanalidad. Quiero demostrarle. Dios me está dando estos años para demostrarle que yo he cambiado, que me he dejado cambiar por Él. ¿Cuánto tiempo te está dando el Señor a ti? ¿20 años? ¿30 años? ¿50? ¿60 años? ¿Y ha cambiado usted? ¿Se ha dejado cambiar por el Señor? ¿Se ha dejado transformar por Cristo? ¿O sigue siendo el mismo vecino irritable, enojón, celoso, orgulloso, el mismo esposo, abusivo, gritón, pegador de la mujer? ¿O usted sigue siendo el hijo desobediente, rebelde, el hijo que va a la iglesia y durante la semana está emborrachándose y bailando y saliendo por las muchachas, yéndose con una y con otra? ¿Ha cambiado? ¿Has cambiado? ¿Te has dejado cambiar por el Señor? Los ángeles quieren que tú cambies. Ellos quieren verte, ellos te conocen, porque ellos están a tu lado. Tu ángel te conoce porque Él no se separa. Desde que tú naciste, desde que tú viniste a esta tierra, Dios colocó un ángel. Ahí en el momento que tú comenzaste a llorar cuando saliste del vientre de tu madre, Dios colocó un ángel. Mandó un ángel, vino volando desde el cielo para cuidar ese bebito que nació. Fuiste tú y Él te está cuidando. Y Él conoce las horrendas cosas que tú haces o las cosas buenas que tú haces. Él las conoce. Y Él está copiando todo. Pero Dios conoce tu corazón. Entonces los ángeles ven lo que hay en tu corazón mediante tus obras. Yo puedo decir aquí, llorar y decir, hermanos, yo soy consagrado, yo soy entregado, yo soy un fiel discípulo, yo puedo hacerte hablar en lenguas aquí, puedo decir, llevar ejejadonai, bishmereja, puedo hablar miles de cosas. Yo puedo ponerme de rodillas, ponerme de cabeza aquí, ustedes me pueden ver que soy consagrado y todo, pero ¿de qué sirve si yo cuando termino el video me voy a hablar malas palabras y me voy a odiar y a blasfemar a los demás? ¿De qué me sirve? Los ángeles quieren ver. Por eso es que se hace un juicio antes que Cristo venga a entregarte el galardón. Se hace un juicio para ver, para que los ángeles se cercioren. Dios ya sabe, pero los ángeles no lo saben. Los habitantes del universo no lo saben. Ellos reciben noticias de los ángeles de cómo vas avanzando, cómo estás creciendo en tu vida espiritual, cómo estás progresando en tu vida espiritual. Los ángeles no lo saben. Ellos están viendo tus obras. Por eso que Dios te está dando un tiempo de gracia. Te está dando tiempo ahora, mi amigo querido, para que tú le demuestres a Dios, Señor, cámbiame, cámbiame. Le demuestres que has cambiado, que te has dejado cambiar por su Espíritu Santo. Muéstrales a los ángeles cada día que ya no eres el mismo de ayer. Muéstrales que eres el hombre de paz, la mujer de paz, de paciencia, de humildad, de mansedumbre. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Hoy este mundo necesita temperancia, autocontrol. Oh, mis hermanos, este mundo está cada vez peor porque nos está dejando cambiar por el Espíritu Santo. Tú tienes que cambiar. Yo tengo que cambiar. En otras palabras, tú y yo tenemos que dejarnos cambiar por el Espíritu Santo. Esa es la palabra correcta, dejarnos cambiar, la expresión correcta. Tenemos que dejarnos cambiar por el Espíritu Santo. En estos días que vienen, demuéstrale al Señor, con su ayuda, demuéstrale que tú te estás dejando cambiar por el Espíritu Santo. Demuéstrale que ya tú no eres más esa chica rebelde, lisurienta, ya no más. Demuéstrale al Señor que ya no eres ese hombre bravucón, peleador,
insultativo. Ya no, eres un hombre de paz, eres un pacificador. Demuéstrale al Señor que tú eres esa ama de casa, esa hermana fiel, mansa, humilde, que vive para Jesús. Vamos a demostrarle. Yo tengo que demostrarle al Señor que soy un predicador no solamente de labios, sino en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, que Dios me dé paciencia, que me vaya transformando para poder ser compañero de los ángeles en el cielo, para que tú seas compañera de los ángeles en el cielo. Por eso es que se hace un juicio, mi querido amigo. Antes que Cristo venga con el galardón, Él les va a demostrar a los ángeles y al universo entero de que tú has cambiado, de que tú te has dejado moldear por el Espíritu Santo. Entonces Él te va a decir: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú quieres entrar en ese reino? El Señor tiene paciencia con nosotros. El Señor está teniendo paciencia contigo y conmigo. Oh, mi hermano querido, que Dios te bendiga, que Dios te ayude en esta hora. Vamos a orar para dejarnos transformar por el Espíritu Santo antes que sea demasiado tarde, porque este juicio va a terminar y Cristo va a venir. Estamos viviendo en el juicio. Vamos a orar. Padre maravilloso que estás en el cielo, Señor bendito, hemos comenzado a estudiar tu palabra, solo tu palabra, para encontrar, Señor, la esperanza bendita de la segunda venida de Cristo. Pero antes que venga Jesús, Señor, tenemos que tener la certeza que ese juicio ya comenzó y estamos en el tiempo del juicio y necesitamos vivir como si estuviéramos siendo juzgados, porque eso es lo que está pasando en el cielo. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ver en el libro de Daniel y en tu palabra, Señor, la secuencia, como el orden cronológico que tú has dejado en tus profecías para darnos la convicción, la seguridad de que estamos pisando en terreno sólido, Señor, en un terreno inamovible, que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, nos mantengamos firmes en tu verdad. Bendice a tus hijos, bendícenos, Señor, en esta hora. Permite, Señor, que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu, al accionar de tu Espíritu para cambiar nuestra vida, para prepararnos para el cielo, para prepararnos y caminar junto a los seres santos allá en el cielo, junto a los ángeles y junto a los habitantes del universo que nunca cayeron. Prepáranos ahora, Señor, en este tiempo que nos estás dando de gracia. Prepáranos, Señor. Gracias por este momento. Vamos a continuar estudiando, Señor, acerca de este juicio y cuándo comenzó en el cielo en el próximo video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Victoria en el nombre de Jesús. Victoria en el nombre de Jesús. Visiten nuestra página web, lahoraundécima.com, o llámenos si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, en el WhatsApp 804-677-1704. Estamos siempre a la orden. Que Dios les bendiga.